Buen día para todos. Mi nombre es Gretel D'Amico. Soy ingeniera en organización de empresas. Trabajo hace más de 17 años en la industria del petróleo y gas. Los últimos 8 años muy vinculada al desarrollo y la gestión de cultura en esta misma industria. Y actualmente soy la gerenta de mejora operacional en Pluspetrol. Y junto con Eduardo Francisco, que se va a presentar, somos los chairs de esta sesión. Eduardo. Gracias, Gretel. Es un placer más una vez estar con ustedes en este congreso. Sí, me llamo Eduardo Francisco, soy gerente corporativo de salud, seguridad, salud y medio ambiente y líder de Process Safety para Latinoamérica. Sí, llevo ya como 20 años en DuPont. Sí, soy ingeniero químico de maestría y doctorado en esta área. Sí, y es un placer estar con ustedes. Okay, gracias, Greta. Bueno, gracias. Bueno, les voy a contar un poco lo que vamos a estar viendo en este primer track de cultura, cultura y liderazgo. Voy a hacer una presentación sobre el abordaje cultural para la gestión de riesgos, que es algo en lo que vengo trabajando y que creo que va a ayudarlos a entender un poco más cómo se articula la gestión cultural en las organizaciones. Y como marco para los otros casos que vamos a estar viendo, tenemos 3 casos de intervención en distintas industrias. Uno tiene que ver con los atributos de la cultura de seguridad en Pan American Energy, la disciplina operativa como factor clave para una cultura de seguridad y la gestión de seguridad de procesos, y lograr sustentabilidad a través de un enfoque combinado. Son 3 casos de intervención en la cultura de las organizaciones. Y por último, como había comentado Luisa, antes de ir al almuerzo, el equipo de líderes que está en una sesión paralela va a venir a compartir sus conclusiones sobre lo que van a estar trabajando de liderazgo, cultura y gestión de Process Safety. Bien. Bueno, mucho estuvimos hablando hoy a la mañana de la importancia de gestionar los riesgos para ser sostenibles, ¿no? Lo que sucede en las organizaciones es que necesitamos incorporar nuevas tecnologías, necesitamos tener los sistemas de gestión articulados y enmarcados en procesos de mejora continua y hacer que eso forme parte del accionar cotidiano de la organización. Y la verdad que solo trabajando en la cultura podemos hacer eso posible. Acá traje una curva de la evolución de los accidentes, de los casos de incidentes registrables a nivel global. Es un informe del IOGP donde se puede ver cómo la tendencia ha ido mejorando, ¿no? Y claramente la incorporación de tecnología y los sistemas de gestión han contribuido. Pero la tecnología también incorpora mayor complejidad en nuestras operaciones. Y los sistemas de gestión en general han sido desarrollados a lo mejor por cumplimiento y no terminan siendo entendidos por la organización, ¿no? Las prácticas que desplegamos no son entendidas y comprendidas por la organización, entonces se aplican sin calidad. Entonces finalmente siguen sucediendo accidentes importantes en nuestras industrias, ¿no? Empresas grandes, yo traje algunos ejemplos, hay muchísimos más. Empresas muy importantes que incluso tienen certificados sus sistemas de gestión y tienen las mejores tecnologías disponibles, no han podido evitar que grandes eventos sucedan en sus organizaciones. Incluso los han repetido incidentes similares. ¿Qué hay detrás de las investigaciones de estos accidentes, ¿no? Lo que demuestran las investigaciones es que detrás de los eventos nunca hay un suceso único, ¿no? Siempre es una serie de situaciones que se van degradando con el tiempo y que en algún momento se terminan alineando y eso es lo que termina produciendo un accidente. En estas investigaciones de estos eventos tan importantes aparecen causas repetidas, que son las que siempre vemos en los casos, ¿no? Tienen que ver con la falta de liderazgo en la organización, tomar decisiones no entendiendo los riesgos, tiene que ver con el foco que ponemos en producción versus seguridad, que muchas veces es un punto de conversación, con cómo medimos la gestión, que ayer en el taller estuvimos hablando bastante de las métricas. ¿Qué pasa con las competencias de la organización? Falta de competencias en la organización, el cumplimiento o la falta de disciplina en el proceso y en la forma en la que operamos, y la falta de aprendizaje interno en la organización y aprendiendo de los otros, ¿no? Estas causas en general están presentes y es lo que hace que finalmente no alcance todo lo que tenemos, ¿no? Por eso el abordaje cultural, y así está planteado en el marco de gestión de Process Safety, hace que podamos ser un poco mejores en la incorporación de esta gestión en nuestras organizaciones. Quiero meterme un poquito más en el concepto de cultura, porque hablamos mucho de cultura, de seguridad de procesos o del abordaje cultural, y me parece interesante como comprender qué es cultura y por qué es preciso gestionarla. Hay varias definiciones de cultura que uno puede ver en
en diferentes libros. Hay una que es una bastante conocida, que es cultura es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Es una definición bastante conocida que de alguna manera muestra que cómo nos comportamos cuando cuando nadie nos está observando, ¿no? Eso es lo que define supuestamente la cultura que tenemos. Y una definición que es un poco más enfocada a la gestión de riesgos del CCPS tiene que ver con cuáles son las actitudes y comportamientos compartidos, que pueden estar escritos o no, y que influyen en cómo la organización lleva adelante colectivamente la gestión de riesgos. Ahora, estos son también definiciones, ¿no? Y quiero acercarme un poco más al concepto de cultura a partir de una pregunta que tiene que ver con ¿por qué es preciso gestionar la cultura? Más allá de la explicación de los accidentes que les dije recién, ¿no? ¿Por qué tenemos que gestionar la cultura en nuestras organizaciones? Un primer punto es que la cultura regula el comportamiento de los grupos. Y acá me detengo un momento para que se lleven algo bastante claro, que es que cuando hablamos de cultura estamos hablando de grupos y no de individuos. Y a veces hay un error conceptual en abordar la gestión pensando en transformar a una persona, cambiarle el chip a una persona o hacer que una persona que es la que más predisposición a accidentes tiene sea movida de la organización. Y cuando el abordaje cultural lo que nos obliga es justamente a corrernos del enfoque de mirar a la persona para mirar cuál es el contexto que hay atrás de esa organización o de esa persona que determina el comportamiento del grupo, ¿sí? Como les decía, la cultura es un fenómeno grupal y lo que sucede es que en cada grupo se genera un contexto diferente. Y acá hay varios ejemplos. Uno puede pensar en lo que tenga que ver con cómo es su grupo familiar, cómo es el grupo de amigos y cómo es el grupo laboral, y se pueden pensar ustedes mismos en esos distintos contextos y ver cómo ustedes se comportan en cada uno de los contextos. Seguramente adoptan un poco su comportamiento y no son los mismos cuando están con sus familiares, cuando están con sus amigos y cuando están, por ejemplo, en un ámbito laboral. Otro ejemplo que es bastante claro tiene que ver con la gestión vehicular. Cómo conducimos cuando estamos en un área más controlada, como puede ser una operación, un yacimiento, donde la señal de pare se respeta, donde se respetan las velocidades, y cuando salimos de ese lugar y vamos a manejar en una ciudad, puede ser cualquiera, Latinoamérica, podemos contrastar Latinoamérica con Europa y cómo se conduce en cada uno de esos ámbitos. Y nosotros finalmente lo que hacemos es adaptamos nuestro comportamiento, ¿no? Porque en algunos lugares donde el símbolo de pare no significa nada y venimos de manejar en un yacimiento donde frenamos automáticamente, seguramente si frenamos nos van a chocar. Entonces uno adapta su comportamiento al contexto, a las reglas de juego que están dispuestas en ese ámbito. Ahora, el contexto en el que las personas trabajamos condiciona fuertemente nuestro comportamiento. Somos fuertemente influenciables. El ejemplo de gestión vehicular es un caso. Ahora les voy a mostrar un videíto para ilustrar un poco más esta situación. Ahora, ¿cómo se determina el contexto? ¿O quiénes lo determinan de alguna manera? Cuando hablamos de la gestión de la cultura, los contextos se determinan jerárquicamente. Los determina aquel que toma decisiones para ese grupo. ¿Quiénes toman decisiones para los grupos? Bueno, los líderes, en este caso todos ustedes. En nuestras organizaciones tenemos la posibilidad de determinar el contexto de nuestro ámbito de influencia y cuanto más arriba estamos, mayor es el ámbito de influencia. Un CEO de una compañía, imagínense cómo puede setear el contexto de la organización y que eso baje en todos los niveles. Por eso la importancia del liderazgo en la gestión de riesgos y por eso está el otro grupo tratando de reflexionar sobre este tema, ¿no? Son quienes definen el contexto en el cual las personas se van a comportar. Les voy a mostrar un videíto para ilustrar un poco lo que les estaba comentando de contexto, del poder del contexto. The gentleman in the elevator now is a candidate star. These folks are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain its individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candidate subject. Here comes the candidate county staff. 3 of them, please.
to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now let's see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Very notice. They take off their hats. And now, do you think we can reverse the procedure? Watch. Este es un experimento que se hizo en la década del 60 por un sociólogo. Me pareció interesante ilustrar un poco más esto y hacer un poco más, si quiere, entretenida la conversación. Presión de grupo es uno de los casos donde el contexto determina nuestro comportamiento y anula, lo que pasa con estas situaciones es que se anula la capacidad individual de discernir. Y cuando estamos hablando de gestión de riesgos y estamos hablando de los frentes de trabajo, donde en general son grupos chicos, esto es un fenómeno que se da en grupos chicos, más aún hay que considerar este concepto de presión de grupo para que se pueda gestionar adecuadamente los riesgos y que si alguien levanta la mano no sea anulado por la mayoría. Esto es lo que sucede. Por eso el contexto que nosotros definamos, incluso cuando estamos en los niveles más bajos en las operaciones, tienen que permitir que la gestión de riesgos suceda adecuadamente. Y es un ejemplo muy claro de cómo el contexto nos influye. Hay muchos otros ejemplos si quieren navegar en el tema, pero de alguna manera el contexto determina cómo interactuamos, cómo nos comunicamos, cómo gestionamos, cómo influenciamos a los demás. Por eso es muy importante en este concepto de cultura entender que tiene que ver con articular el contexto, con pensar que la cultura es un fenómeno grupal y que los líderes son quienes tienen la responsabilidad más importante en definir ese contexto. Y el mensaje para que se lleven es los líderes en cualquier contexto, el líder de un equipo, el líder de una cuadrilla de contratistas, el líder no es solamente el que tiene la posición de jerarquía, es el que tiene la capacidad de influenciar en ese ámbito. Ahora, cuando hablamos en el contexto organizacional, ¿no? ¿Cómo se define el contexto? ¿Cómo se puede articular el contexto en las organizaciones para tener una conducta deseada, ¿no? Por un lado tiene que ver con qué pasa con la visión y los valores de la organización. Esto tiene que ver con una mirada más filosófica de la cultura, que tiene que ver con cómo encarnamos los valores. En las organizaciones definimos valores, en general todas tienen sus valores escritos, el tema es si sus valores están incorporados y vividos en el accionar de cada una de las personas. El otro punto a tener en cuenta para hablar de contexto organizacional tiene que ver con el liderazgo, y esto viene vinculado al concepto de cultura ideológica, que tiene que ver con cómo se dirimen los conflictos de interés en las organizaciones, ¿no? Y cómo se toman las decisiones, y eso tiene que ver con el estilo de liderazgo que se desarrolla en la organización, qué líderes incorporamos en nuestra organización, cómo los desarrollamos. Es un estilo de liderazgo que permite que las personas, que empodera a sus colaboradores, que los inspira, que los ayuda a tomar decisiones en función de riesgos, que genera sentido, que de alguna manera lidera con el ejemplo, o es un liderazgo más paternalista, más autoritario, que no permite que esto suceda. Eso también influye en el contexto. El otro aspecto que influye tiene que ver con la cultura comunicacional, que tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo sucede la colaboración entre los equipos, qué decimos y qué no decimos. Es tan importante lo que decimos como lo que no decimos. No decir también es comunicar. Entonces este también es un aspecto que es parte de este contexto que les hablo en las organizaciones, que hay que también articular. Y por último, otro concepto que es la cultura material, que tiene que ver con las tecnologías que tenemos disponibles, los sistemas de gestión, las prácticas que hemos desarrollado. Todo esto tiene que ser consistente. Nuestros valores tienen que estar alineados con nuestro estilo de liderazgo que promovemos, con las prácticas que desarrollamos y con el estilo de comunicación, para que esa consistencia ayude al comportamiento de las personas, a llevarlos a la dirección que queremos, ¿no? A veces esto no es tan consistente, ¿no? Un poco lo que obliga a la gestión cultural es a tener una mirada bien sistémica de la organización, ¿no? Entendiendo todos los aspectos. Les voy a compartir un poquito algunas referencias del CCPS. El tema de cultura se aborda en el Risk-Based Process Safety, que es el libro del CCPS que marca toda la gestión de Process Safety.
En ese libro el CCPS define en el modelo de gestión que hay que gestionar la cultura de las organizaciones para poder incorporar los demás elementos. Y lo establece después de un poco la introducción que les conté, ¿no? De haber entendido que si no se gestiona la cultura no hay manera de que lo demás pueda incorporarse en la organización. Y aborda una serie de principios fundamentales para gestionarla. Esos principios fueron revisados por el segundo libro, que fue publicado recientemente, creo que en julio de este año, que habla de prácticas esenciales para crear, fortalecer y sostener la cultura de seguridad de procesos. Este es un material que actualiza esos principios y lo que hace es profundiza el rol del liderazgo como un eje central. Se los voy a ir mostrando mientras voy contándoles de qué habla el libro. Lo que hace este material es identificar los patrones de comportamiento que han estado presentes en los grandes accidentes y los establece, los define para poder ser gestionados en la organización, los conecta con los elementos, con los otros 19 elementos de la gestión de Process Safety, lo que ayuda a hacer más operativa la gestión de la cultura, la conecta específicamente con prácticas y en cómo uno puede hacer visible un determinado patrón de comportamiento a partir de qué valor le da a la herramienta de HACCP o cómo hace un manejo del cambio, ¿no? Lo que trabaja también el libro es el rol del liderazgo, bastante fuerte, y después tiene una serie de secciones vinculadas con indicadores y métricas que ayer estuvimos compartiendo en el taller, y con cómo se gestiona el proceso de cultura, que ahora les voy a hacer una pequeña síntesis. Se los leo, no sé si llegaron a leerlos. Establecer Process Safety como un valor fundamental, es uno de los patrones de lo que tiene que pasar en la cultura. Fomentar la confianza mutua, asegurar comunicaciones abiertas y efectivas, mantener presente el sentido de vulnerabilidad, entender y actuar en función de peligros y riesgos, empoderar a los individuos a cumplir exitosamente sus responsabilidades de Process Safety, hacer referencia a la experiencia, que tiene que ver con que tomen las decisiones los técnicos que saben del tema y no la jerarquía, combatir la normalización del desvío y aprender a evaluar e impulsar la cultura, que tiene que ver con aprendizaje. Y el liderazgo, que lo puse abajo, digamos, es el 10º componente que de alguna manera sostiene a los demás, ¿no? El liderazgo está presente, más allá de que tiene un elemento en sí mismo, impacta directamente en que los demás elementos sucedan. Bueno, no nos va a dar el tiempo para abordarlo en detalle, pero el material lo tienen disponible en el libro. ¿Y qué es lo que plantea respecto a cómo gestionar la cultura? Que también está este material ahí disponible. Básicamente lo primero que plantea es que hay que evaluar la cultura de las organizaciones. Si nosotros no conocemos nuestra cultura, es muy difícil que podamos definir estrategias adecuadas para generar una evolución. Entonces hay que entender la cultura, hay distintas herramientas para este proceso que tienen que ver con entrevistas, pueden ser encuestas, focus groups, de alguna manera diagnosticar la cultura, y esta es una instancia muy fuerte de involucramiento de la organización, porque es una intervención que ya genera un cambio. Entrevistar a la gente y hacerla pasar por un proceso así ya empieza a setear otro contexto. Una vez que uno entiende dónde está, lo que tiene que establecer es hacia dónde quiere ir, la visión, establecer claramente cómo quiere gestionar este tema en la organización, definir objetivos y metas y compartir esa visión, empezar a transmitir a la gente hacia dónde vamos en términos de esta gestión de la cultura. Crear el contexto, que tiene que ver con justamente impulsar estos principios que les mencionaba, impulsarlos desde distinto lugar, que tiene que ver con las métricas que definimos, con incorporarlos en las prácticas y procedimientos, con incorporarlos en las competencias técnicas de la organización, con incorporarlos en las competencias blandas, cómo elegimos a los líderes, qué atributos necesitamos que tengan, y trabajar también en fortalecer el rol del liderazgo. Y por último, lo que plantea es que esta gestión tiene que estar enmarcada en un ciclo de mejora continua. Todo el proceso, toda la gestión de Process Safety debe estar enmarcada en un ciclo de mejora continua, y lo que establece también es que medimos, gestionamos el cierre de brechas, ejecutamos un montón de cosas que es comunicación y cómo vamos a actualizar nuestras prácticas y procedimientos, volvemos a medir y realimentamos. O sea, de alguna manera tiene que ser un cíclico y sostenido a lo largo del tiempo para que realmente pueda suceder un cambio en la organización. Bien, simplemente algunas conclusiones para cerrar esta introducción y le damos la palabra a los speakers de los casos. Simplemente que es un elemento fundamental que hay que trabajar para poder incorporar los demás elementos a la gestión, que el concepto de cultura está asociado a grupos y no a individuos, y eso me parece que es muy importante, que los líderes son quienes definen el contexto,
en las organizaciones y que tenemos que entender nuestra cultura y definir las estrategias para cerrar las brechas y enmarcarlas en un ciclo de mejora continua. Esa es un poco la forma en la que podemos gestionarlo. Ahora vamos a tener los 3 casos de aplicación concreta, así que Eduardo, si querés. No sé, si me quieren hacer alguna pregunta, no sé cómo estamos con el tiempo. Alguien de allá, ¿no? Hola, sí, Diego Eras de Petrol. Quería consultarte, Gretel, hablaste de cultura a nivel empresa. ¿Cómo, si nos podés contar por ahí brevemente la experiencia de Pluspetrol en Neuquén, Salta y Perú? O sea, ¿en todos pudieron implementarlo de la misma manera o hay diferencia? No. Y bueno, otra pregunta más, 2 en 1. ¿Cuánto tiempo llevó a implementarlos el tema de cultura de seguridad? Bueno, yo les diría que no lo implementamos todavía, estamos en camino, digamos, son procesos muy largos. No es un proceso que uno lo haga una vez y con eso piense que está. Sí, hicimos un montón de cosas que tienen que ver con entender, lo primero que hicimos fue entender la cultura de la organización en los distintos sites de la compañía, para poder identificar estos patrones de alguna manera que están presentes, que hay patrones que son organizacionales y hay patrones que tienen que ver con cada uno de nuestros activos y también tienen que ver con cada una de las áreas de la organización, porque no es lo mismo, como hablamos de que la cultura es un fenómeno grupal, cada grupo tiene sus reglas, no es lo mismo lo que pasa en construction que lo que pueda pasar en operación y mantenimiento que lo que pueda pasar en safety. O sea, de alguna manera uno tiene que entender justamente el modelo entero y después empezar un proceso de cierre de brechas, entender qué es lo que está mal, contrastado con este modelo, que es un poco el marco de referencia que usamos, y empezar a gestionar distintas acciones para ir moviéndonos al lugar donde tenemos que estar. Pero claramente es muy diferente en cada sitio. Y bueno, nada, tenemos muchos desafíos por delante, como muchas organizaciones, pero bueno, empezamos a trabajarlo y hay mucho compromiso también del liderazgo de la compañía de sostenerlo. Hicimos primero un trabajo cualitativo y este año ejecutamos una encuesta ya más cuantitativa, así que bueno, estamos en proceso. No se termina nunca, yo creo que es un camino de ida y que bueno, iremos mejorando.